Bien, estimados amigos, estamos con ustedes ahora en la segunda parte de este régimen simplificado de confianza, que se refiere a las personas morales. Es un nuevo capítulo que vas a contener en el impuesto a la renta, que es el capítulo 12, que se llama así, régimen simplificado de confianza para personas morales. A ver, para esto necesitamos irnos a la exposición de motivos de por qué se dio esto para las personas morales. Y en el numeral 34 de la exposición de motivos nos dice que debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, es necesario promover la reactivación económica mediante un sistema muy simple que fomente inversiones, ¿sí? Entonces, para eso, pues se propone la creación de un régimen de tributación que, de acuerdo con las autoridades, va a beneficiar a las personas morales residentes en México. Entonces, hay una remembranza que, pues de acuerdo con el padrón de contribuyentes que están registrados en el SAT, en México existen cerca de 2.1 millones de establecimientos micro y pequeños que constituyen un segmento estratégico que hoy en día cumple con sus obligaciones bajo un mecanismo en el que se acumulan ingresos conforme se van devengando y en lugar de deducir sus erogaciones utilizan un coeficiente de utilidad para efectos de un cálculo de pago provisional. Estas empresas tienen las mismas obligaciones que las grandototas. Entonces, la idea es que si no tienen las mismas disposiciones que las grandototas, pues entonces cumplas a una menor escala, es decir, que sea más fácil para ti que las grandotas. Las grandotas pueden tener costos administrativos significativos, no hay ningún problema, pero a ti te crea ese problema. Entonces, en base a eso, ¿sí? Te dice, mira, en lugar de deducir todo esto conforme a las empresas, te están igualando las empresas grandotas, y sabemos que según esta estadística el 2.1 millones de establecimientos son micro y nos dice que consigue un segmento estratégico, pues eso lo sabemos. O sea, las empresas micro y pequeñas empresas, ¿sí? Son las que activan la economía del país porque son las que tienen los mayores trabajos, le dan trabajo a mucha gente, ¿sí? Que las empresas grandotas, muchas ya están muy tecnológicamente avanzadas, entonces tienen un sistema que les permite hacer las cosas mucho más fáciles con menor mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las empresas pequeñas que no tienen acceso a esta nueva tecnología son las que contratan a la mayoría del personal, ¿sí? Que trabaja en México. Bueno, entonces esto nos da como numeral 34, ¿no? Y nos dice que en base a toda esta complejidad que se le presenta a las pequeñas y medianas empresas, se considera necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a 35 millones de pesos. Entonces te dice, a ver, te voy a dar un nuevo régimen simplificado de confianza, un nuevo régimen simplificado de confianza, pero siempre y cuando tengas ingresos menores a 35 millones de pesos, hablando de personas morales. Este te va a permitir que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que estos sean efectivamente percibidos o pagados. Es decir, las personas morales van a trabajar en este régimen simplificado de confianza a través de lo que se llama flujo de efectivo, ¿sí? Y nos comenta que esto se apega a la realidad económica del contribuyente. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente vive entre lo que compra y lo que paga, los micros y pequeños. Y para esto nos dice que son empresas menores a 35 millones de pesos anuales de ingresos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se deroga, el capítulo 8, que se llama de la opción de acumulación de ingresos por personas morales, ¿sí? Que traían los artículos del 196 al 201 de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, este capítulo de opción de acumulación por personas morales era a través del flujo de efectivo. Bueno, pues en este caso se deroga ese y entra ese nuevo régimen simplificado de confianza. En este régimen, ¿quiénes van a ser sujetos? Bueno,
El artículo 206 de la iniciativa, les recuerdo que esta es una iniciativa, todavía no se está discutiendo en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, después de ahí al Ejecutivo, y la debe promulgar la Cámara de Diputados hasta el 20 de octubre, la Cámara de Senadores hasta el 31 de octubre, y el presidente tiene hasta el día 31 de diciembre para promulgarla, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ahí nos salen por ahí la nueva ley el 28 de diciembre ahí con los santos inocentes ahí, pero bueno, de alguna manera ya entraría en vigor. Creemos que por cómo está la situación política en el país, donde en la Cámara de Diputados la mayoría de los diputados son del partido del Ejecutivo, pues lógicamente van a hacer lo que el jefe dice, entonces la van a aprobar. Igual lo mismo pasa con la Cámara de Senadores. No creemos, con algunos colegas que hemos comentado, que les hagan muchos cambios. Entonces, comentamos que casi es seguro que en un 90% va a quedar esta ley. Pero bueno, les recuerdo que esta es una iniciativa, ya está todo contemplado, nada más vamos a ver si queda en los mismos términos, pero parece que sí. Ok, a ver, en esa iniciativa nos dice que ese régimen se aplica a personas morales residentes en México. Nada más son para personas morales que residan en México. Y, importante, que estén constituidas únicamente por personas físicas. Una persona moral que tenga otro socio, persona moral, no puede tributar en este régimen. Este es para personas morales que estén constituidas únicamente por personas físicas. Lógicamente, sí, y que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 35 millones de pesos. Ok, dice, quienes inician actividades y estimen que sus ingresos totales no excedan de la cantidad referida, pues van a ser sujetos también. Entonces aquí te dice, a ver, eso va a entrar en vigor el 1 de enero de 2022, ¿sí? Lógicamente no tengo un ejercicio anterior, o sea, no hay ninguna disposición que me diga que debo tomar, aunque no esté en este régimen, los ingresos del ejercicio anterior. Por lo tanto, en este nuevo régimen no tengo. Entonces voy a iniciar, entonces voy a estimar que mis ingresos no pasen de 35 millones. Pero, y me dice el artículo 206 que cuando los ingresos excedan de la cantidad señalada 35 millones, voy a pasar en el título 2, a tributar, perdón, en el título 2 del régimen general de ley, a partir del ejercicio siguiente al que se excedió el monto. Entonces, a ver, como vimos la vez, la primera parte de esto, en personas físicas a partir del mes siguiente, aunque excedan, ¿sí? Los ingresos que están obteniendo allá, de 3.500.000. Bueno, aquí estamos hablando que cuando con mi acumulación van y de repente yo acumule y pase de los 35 millones, en este momento paso, ya sé que al siguiente ejercicio, ¿sí? Tendré que tributar en el título 2, que es el régimen general de ley. Bien, ahora, ¿quién me dice, quiénes no van a poder tributar en este régimen de confianza? Bueno, pues en este régimen de confianza no van a poder tributar, ¿sí? Conforme a este capítulo, primero, ¿quiénes? Los socios o accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. A ver. Entonces me dice, si tú eres un socio, un accionista o integrante de otra sociedad, por tu actividad empresarial no puedes estar en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? O en un momento determinado, si tú eres parte relacionada, tampoco. Entonces vamos a ver qué es cuando tienes el control de una sociedad, ¿sí? Dice, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directa o por interpósita persona. A ver,
me dice, si tú ejerces el control, eres socio o eres parte de una empresa y tienes injerencia en la administración, en donde tú decides cómo se reparten los dividendos, ¿sabes qué? Entonces en ese momento tú no puedes ser por tu negocio, ¿sí? Parte de este régimen simplificado de confianza. Dice, los contribuyentes, el artículo 106 me sigue diciendo, los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o acción en participación. Si tú en un momento determinado haces un fideicomiso empresarial y no puedes entrar en este régimen de confianza o te asocias en participación con otro contribuyente, tampoco podrás hacer, ¿sí? Régimen en este régimen simplificado de confianza. Mira, tampoco van a poder tributar en este régimen, ¿sí? Los que tributen en el título 2 conforme a los siguientes capítulos. Las instituciones de crédito. Ninguna institución de crédito va a poder entrar a este régimen de confianza, ¿sí? Los que estén en un régimen opcional para grupos de sociedades, tampoco. Uno de los coordinados, tampoco. Sí, los transportistas tampoco van a poder entrar aquí, ¿sí? Porque están en el régimen de coordinados. Los del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. A ver, para personas físicas desapareció este régimen, o sea, se derogó el régimen, la parte de el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras de personas físicas, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de las que tributan en el título 2, ¿sí? El título 2 es de personas morales, entonces, si eres persona moral, tienes este régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no podrás tributar en este régimen de confianza. Si eres una persona moral con fines no lucrativos, tampoco. Si eres una sociedad cooperativa de producción, tampoco. Y cuando dejes de tributar en este capítulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo dejas de tributar en este capítulo? Cuando excedan tus ingresos de los 35 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el artículo 206, son las gentes que no pueden tributar en este régimen simplificado de confianza. Ok, estamos hablando de ingresos de 35 millones de pesos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar ahorita entonces a los ingresos en el régimen simplificado de confianza. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, muy sencillo. Sí, me dice, los ingresos se van a considerar acumulables en el momento que sean efectivamente percibidos. ¿De qué estamos hablando? De flujo de efectivo. ¿Sí? Y me dice, cuando los percibas en el momento, si los recibes en efectivo o en bienes o en servicios, aun cuando corresponda a anticipos o a depósitos, aquí cuidado, corresponde a depósitos, anticipos, es un ingreso, pero un depósito, esto no estaba contemplado anteriormente, un depósito era una garantía de, sin embargo, ahorita disposición expresa me dice a depósitos, entonces el depósito para efectos de ese régimen simplificado de confianza, ¿sí? Se considera un ingreso. Hay que ver si jurídicamente podríamos tener una disposición donde mira que de un depósito no representa una modificación positiva en mi haber patrimonial, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una pequeña discusión, esperemos que nos hagan la aclaración de por qué los depósitos se consideran un ingreso. O a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con que se les designe. Entonces aquí vamos a tener, pues con la autoridad, nos va a estar checando muy bien nuestras cuentas bancarias y todo lo que caiga ahí, ya sea, lo vamos a decir, tengo que aclararlo que si fue en efectivo, si tengo un nuevo y me pagaron con un bien también, entonces en ese momento se considera, sí, el ingreso. También dice cuando se reciban títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectuó el pago. A ver, yo tengo un cliente, de repente ya no me puede pagar y agarra su papá y dice, no te preocupes,
yo te firmo un pagaré de que te voy a pagar. Ah, bueno, en ese momento, aunque yo tengo todavía una cuenta por cobrar, pero yo tengo un pagaré, una cuenta por cobrar y no tengo al cliente. En ese momento se considera ingreso acumulable. Tratándose de cheques, se considera percibido a la fecha de cobro del mismo o cuando se transmitan a un tercero, excepto en procuración. Es decir, a ver, a mí me dan un cheque, yo lo voy a considerar ingreso hasta que efectivamente caiga en la cuenta bancaria. ¿Sí? Perfecto. Pero si este cheque se le da a un tercero para que ejerza su cobranza, es en procuración, entonces ahí sí no entra, sí, como esto, ¿correcto? Ahora, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones. A ver, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones. Imagínate que yo tengo un cliente, ¿sí? Tengo 10,000 pesos por cobrar y le digo, oye, necesito que me pagues. Mi cliente, es que no tengo dinero. Con esto la pandemia me quedé sin trabajo y no hemos podido levantar. Sí, le digo, es que ¿sabes qué? Que necesito el dinero porque necesito comprar una computadora, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo sí necesito elevar ahorita mis ingresos y necesito una computadora nueva. Me dice, oye, pues yo ahí tengo 2 computadoras, ¿sí? No sé si te interesen, pues vamos a verlas. Resulta que las computadoras pues, tienen un precio en el mercado, las dos de 15,000 pesos. Le digo, oye, pues ¿sabes qué? Es que sí me interesan, pero yo no tengo el remanente para entregártelo. Dice, no, hombre, llévatelas por lo que te debo. Entonces me entrega 2 computadoras que en valor en el mercado tienen un valor de 15,000 pesos. Entonces ahí primero son 2 situaciones. Ya recibí, o sea, ya la deuda que tiene ese cliente conmigo se considera satisfecha. ¿Por qué? Porque ya con las computadoras que me dio, yo las considero por satisfecha. ¿Correcto? Bien. Ahora, pero aparte tengo un remanente. Ese remanente entonces es una ganancia para mí. Entonces, si le doy un valor de 15 porque es como está en el mercado esas computadoras, entonces en un momento determinado tengo una ganancia de otros ingresos de 5,000 pesos más. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se extinga una obligación con situaciones diferentes. ¿Ok? Bien, ahora tan sencillo, ahora vámonos a las deducciones. Ingresos no hay ningún problema. Flujo de efectivo. Deducciones en este régimen simplificado de confianza. Me dice, los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Devolución, descuentos o bonificaciones. Perfecto. La adquisición de mercancías, así como de materias primas. Ya no me habla del costo. Me habla de adquisición de mercancías, así como de materias primas. Entonces estamos hablando, ¿sí? De compras. La deducción de compras, adquisición de mercancías, adquisición de materias primas, compras de materia prima. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Los gastos netos, ya le quité el descuento, la bonificación, la devolución, y ese gasto neto es una deducción para efectos de este régimen simplificado de confianza. Las inversiones. Estas inversiones no me dice si el tratamiento que le tengo que dar me dice que en estas inversiones hay un tratamiento, hay una ventaja, ¿sí? Pensar que los, los porcentajes van a aumentar, ¿sí? De deducción de inversiones. Aquí de acuerdo con las reglas que nos marca, ¿sí? El capítulo de deducción de inversiones. Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno. Si yo pagué intereses, pero fue porque esos intereses van relacionados con la actividad del negocio, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, el préstamo que me hicieron fue para la actividad del negocio, los intereses que pague entonces también van a ser deducibles, ¿sí? Porque el préstamo, claro, tengo que demostrar
que efectivamente ese préstamo entró, ¿sí?, en el negocio. Las cuotas patronales pagadas al IMSS. Tú tienes obligación de presentar, de pagar al IMSS, ¿sí?, la parte patronal que te corresponde en función a los salarios que tengas en un momento determinado. Bueno, pues ahí entonces me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer deducibles la parte patronal, no toda la cuota de es patronal, que quede claro, no todo lo que tú tengas ahí, ¿sí?, en la liquidación del IMSS es patronal, ¿eh? Hay una cuota patronal porque otra corresponde a los trabajadores. A menos que tengas trabajado el salario mínimo, ahí sí, todo esa es tu cuota patronal. O sea, hay que tener cuidado. La deducción es la cuota patronal pagada al IMSS. La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. Vamos a suponer que tú en tu empresa ya tienes trabajadores que ya van a cumplir cierta antigüedad o algo, entonces creas un fondo de reserva para cuando se pensionen. Bueno, entonces aquí tienes que checar las limitaciones del artículo 25, fracción 10, en la creación de ese incremento de reserva, pero es deducible en este régimen simplificado de confianza. Y para estos efectos de las deducciones se consideran los gastos e inversiones no deducibles del artículo 28. Entonces ya me dice, a ver, esas son las deducciones que tú puedes hacer a flujo de efectivo, pero tratándose de gastos e inversiones no deducibles, gastos no deducibles e inversiones no deducibles, las que están en el artículo 28 les aplica. Entonces tienes que ver el artículo 28 de disposiciones generales de ley que le aplica a este régimen simplificado de confianza. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con estas inversiones en el régimen simplificado de confianza. El artículo 209 me dice, mira, los contribuyentes de este capítulo, régimen simplificado de confianza, van a determinar la deducción de inversiones conforme a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 3 del título 2, es decir, las disposiciones del régimen general. Entonces, de acuerdo con las disposiciones del régimen general, vas a hacer la deducción de inversiones. Pero dice, aplicando los porcientos máximos autorizados en este artículo. Es decir, haces todo el procedimiento que está en la deducción en el capítulo de deducción de inversiones de la ley del impuesto sobre la renta, pero con porcentajes de este artículo, ¿sí? El 209. Y me hace una aclaración que las inversiones en el ejercicio no deberán exceder de 3 millones de pesos. Aquí hay que hacer una presión que no la haces, no sé si es las inversiones por cada tipo de inversión o en su conjunto excedan de 3 millones de pesos, ¿sí? Habría que esperar las reglas correspondientes. Por otro lado, tenemos las inversiones, los porcentajes máximos autorizados en este artículo, ¿sí? A ver, dice, tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, me dice, vas a aplicar el 5% para gastos diferidos, el 10% para erogaciones en periodos preoperativos, el 15% para regalías, en el caso de activos, permitan la explotación de bienes. O sea, aquí no me dice nada diferente a lo que ya conocemos, ¿sí? En esto. Pero aquí es donde empieza ya un porcentajes diferentes. Dice, tratándose de activos fijos, o sea, a ver, tratándose de gastos y cargos diferidos no me cambia en nada, lo mismo que tenemos aquí, lo tenemos en las disposiciones de ley en el capítulo de inversiones. Pero ya tratándose de activos fijos por tipo de bien, sí empieza a haber algunos cambios. Tratándose de construcción, me dice, vas a poder deducir el 20% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, etcétera. Es decir, antes en la ley anterior es el 10, hoy es el 20.
Y me dice el 13% en los demás casos. Entonces yo tengo un inmueble y lo amortizaba, perdón, lo depreciaba durante un 5%. En los demás casos me dice, para efectos de este régimen simplificado de confianza, vas a utilizar el 13%. Y me sigue diciendo que, por ejemplo, tratándose de ferrocarriles, hay un 10% para lo que son las bombas de suministro de combustible a trenes, ¿sí? Que en este caso antes era el 3%. Para efectos de vías férreas, el 10%. Para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones, el 10% en lugar del 6%. 20% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor, para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes. Todo esto estaba al 7, hoy está al 20, ¿sí? 20% para el equipo de comunicación, señalización y telemando, estaba al 10. A ver, aquí esto es parte de cambios y esto va enfocado directamente a la construcción de el Tren Maya. Vean que nos le están dando facilidades para los efectos de la construcción del Tren Maya. Pero pues para los demás mortales que no estamos en ese tipo de activos, nos dice, por tipo de bien vas a poder deducir el 25% para mobiliario y equipo de oficina en lugar del 10% que estaba. Creo que ya se nos hace interesante invertir en este régimen simplificado de confianza en mobiliario. Lo voy a recuperar en 4 años en lugar de en 10 como anteriormente. 20% para embarcaciones, antes era el 6%. Y en el caso de aviones, sobre todo los dedicados al área de aerofumigación agrícola, no hay cambio, pero para los demás sí, es un 20% en lugar de un 10%. Entonces, fíjate, si compramos un automóvil, un avión en este régimen simplificado de confianza, pues voy a poder, sí, depreciarlo en un 20% en lugar del 10%. Donde si no hubo cambios es el 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Ahí no hay cambios. Donde sí hay un cambio interesante, ¿sí? Es en las computadoras personales, tanto de escritorio o portátiles, como servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores en redes de cómputo. A ver, estas computadoras personales antes se depreciaban un 30%, hoy lo vas a recuperar en un 50%. Todo el mundo sabemos que no es que ya no sirvan las computadoras personales, es que se obsoletan por el uso de la tecnología. Normalmente sabemos que en 2 años ya no funcionaba como era correcto, pero no podíamos darlas de baja, ¿sí? Porque todavía nos faltaba un año más. En este caso ya me están diciendo 50%, o sea, en 2 años, ya congruente con una realidad, vas a poder recuperar tu inversión en computadoras, tanto personales de escritorio como portátiles. ¿Sí? 50% para dados, troqueles, moldes, matriz y herramienta, antes era el 35%. ¿Sí? Con los enmovientes queda igual al 100%. Y en el caso de comunicaciones telefónicas, me dice que hay un 10% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica, antes era el 5%. En el caso de sistemas para radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que se utiliza en el espectro radioeléctrico, así como tales como retransmisión de microondas, analógica, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es el 20 en lugar del 8. Las empresas que están medidas en esto saben qué tan interesante es esto. Un 20% para equipo utilizado en la transmisión total como circuitos de la planta interna, o sea, toda la parte de lo que es la energía eléctrica y telefonía, pues entra en un 20%, ¿no? Todos los demás, lo que no estaba contemplado como activo, muchos activos que no entran en esto, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a aplicar un 20%, ¿sí? De deducción en lugar de el 10%. Y el mismo artículo 209 me sigue diciendo que tratándose de comunicaciones satelitales, ¿sí? Un 20% en lugar del 8% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite. Es decir,
Si nosotros nos dedicamos a, queremos construir un satélite, pues si tenemos un satélite que nos va a traer señal del espacio y todo eso, pues en lugar de depreciarla al 8 va a ser al 20. Bueno, ya por ahí se acaba de crear la Comisión de Aeronáutica, ¿sí? En México, del espacio, ¿ok? Para el equipo satelital en tierra, o sea, aquel equipo que manda la señal a través de las antenas de transmisión y recepción de comunicaciones para el satélite que anda en el espacio, pues se pueda poder recuperar, ¿sí? En 5 años, es decir, un 20% en lugar del 10%. Y otro cambio importante es en las bicicletas. Para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas de propulsión a través de baterías eléctricas recargables, el 50% en lugar del 25%. Entonces aquí en un momento determinado quienes salen beneficiados pues, son todos los negocios de tipo pizzerías donde entregan su producto a través de motos, ¿sí? Y de repente pues las motos se acababan en máximo 2 años, o sea, un año, 2 años, y al final decían, oye, pues es que yo la podía decir nada más un 25%. En este caso me dicen, no, ya reconozco que el uso de este tipo de motocicletas te dura 2 años. Por lo tanto, ¿sí? Vas a poder deducirlas en un 50%. Para maquinaria y equipo, 5% en la generación de transformación, ahora es el 20%. En la producción de metal era el 6%, hoy es el 10%. En la fabricación de pulpa de papel era el 7%, hoy es el 13%. ¿Sí? Y como tú ves, aquí hay muchas situaciones que se nos van dando, donde hay en inversiones está mucho efecto para de beneficios, ¿sí? Porcentajes mayores de presión. Entonces te recuerdo, vas a seguir las mismas reglas para la deducción de inversiones, actualización, depreciación y todo, nada más que con diferentes porcentajes, ¿correcto? Entonces aquí el artículo 209 me da el listado de los diferentes porcentajes. Ya no tengo ningún problema, entonces ahora vamos a ver los requisitos de las deducciones en este régimen simplificado de confianza. Estamos hablando de la iniciativa, ¿sí? No es todavía definitivo, puede haber cambios, sentimos que mínimos, porque ya lo hemos comentado. Pero, a ver, me dice, en esta deducción de requisito de las deducciones, dice primero, las deducciones autorizadas tienen que ser efectivamente erogadas en el ejercicio. Estamos hablando entonces que este régimen simplificado de personas morales entra a flujo de efectivo. ¿Sí? Las inversiones deberán deducirse en el ejercicio que se inicia su utilización o en el ejercicio siguiente. Las mismas reglas que nos daban para la deducción de inversiones, aquí nos aclara. Puedes empezar a deducirlas en que se inicie su utilización o al ejercicio siguiente. Claro que sean estrictamente indispensables, eso es lógico, ¿sí? Para obtener los ingresos. Si es un gasto, un requisito, un gasto que no es necesario para obtener los ingresos, lógicamente no es deducible. Hay que demostrar la estricta indispensabilidad para que no tenga problemas con la autoridad y sea estrictamente indispensable. Que se reste una sola vez, no, eso no hay ningún problema, ¿sí? Ya lo tenemos contemplado. Y que en el caso de primas por seguros debe corresponder a conceptos deducibles. Es decir, si yo pago una prima de seguros, pues debe ser un concepto deducible. ¿Qué es una prima de seguros? Yo no puedo pagar la prima de seguros de una oficina, ¿sí? Que no es mía, ¿sí? Entonces ese no será deducible. Porque el beneficiario sería de quien me la está prestando, ya sea en mutuo o en arrendamiento. Entonces, yo no puedo asegurar algo que no es mío. Tiene que ser un concepto deducible. Los automóviles, por ejemplo, pues tienen que estar a mi nombre. Si están a mi nombre como empresa, entonces el pago por prima de seguro sí, ¿correcto? O sea, entonces, cuidado con esto. El pago de seguros del automóvil del accionista, de la esposa del accionista, dijo el accionista,
Esos seguros, aunque estén a nombre de la empresa, no son deducibles porque los conceptos no son deducibles. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas. Aquí, de acuerdo con todo el problema que hemos tenido con los anticipos, que si es a plazos, que si acumulo una parte o acumulo nada más el anticipo, aquí me dice, si es a plazos, cada monto de la parcialidad va a ser deducible, ya no hay ningún problema. Cumplir requisitos a más tardar el último día del ejercicio. Unos requisitos que tengas un CFDI, bueno, pues entonces a más tardar el día 31 de diciembre debes de tener todos los comprobantes, ¿sí?, habidos y por haber en tus deducciones, ¿sí? Y para efectos de este artículo del 210 se estará lo dispuesto en las fracciones aplicadas del artículo 27, requisitos de las deducciones. A ver, independientemente de que son las deducciones autorizadas, estas deducciones autorizadas deben reunir requisitos. ¿Cuáles? Los del artículo 27. Entonces ya no está mezclando este régimen simplificado de confianza y te vas a las disposiciones del régimen general de ley con respecto a los requisitos de las deducciones. Por disposición expresa del artículo 210. Ok, bien. En un momento determinado ya vimos ingresos, ya vimos deducciones. Ahora, recordemos que a cuenta del impuesto siempre hay que hacer un pago que se llama provisional. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los pagos provisionales en el régimen simplificado de confianza. Y eso es muy sencillo. Me dice, mira, los pagos primero van a ser mensuales y los vas a enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponde el pago. Todos hemos hecho el mismo tipo de operación, ¿correcto? Cada día 17 enteramos pagos provisionales. Y aquí me dice, a ver, ¿cómo los vas a enterar? Ingresos efectivamente percibidos. Y me dice, desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes a que corresponde el pago. Es decir, son pagos provisionales acumulativos, menos las deducciones autorizadas efectivamente erogadas, igual desde el día 1 de enero hasta el último día al que corresponde el pago. Es decir, si yo apreté el pago de abril, serían mis ingresos desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril y mis deducciones autorizadas, las que vimos, cumpliendo con todos los requisitos del artículo 27, desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril. Y así en octubre, etcétera, ¿ok? Bien. A estos ingresos les voy a poder restar la PTU pagada en el ejercicio. ¿Cuál es la PTU pagada en el ejercicio? La que le entrega a los trabajadores anteriores, ¿sí? Y que le correspondan a este. Aquí me queda la duda. Porque ese es un nuevo régimen. Se supone que todavía en este régimen no tengo utilidades. Por lo tanto, la PTU pagada aquí no debería corresponder a la del ejercicio anterior, ¿sí? A menos que me haga alguna aclaración. Entonces, habría que esperar las reglas, ¿sí? Porque así como estamos en aplicación de cita de ley, esta PTU pagada corresponde al primer ejercicio cuando tributo en este régimen. Entonces, habría que esperar las reglas. Si me dice que aunque no hubiera estado en este régimen, si en el anterior generó el PTU y la pago, la pueda o no deducir en ese ejercicio. Quedaría ahí la duda. O que nos digan qué vamos a hacer con esa PTU que corresponde a un sistema de registro diferente, a una tributación diferente, ¿correcto? Igual pérdidas pendientes de amortizar. Se supone que en el 2022, cuando va a entrar en vigor esto, no traigo pérdidas pendientes de amortizar, porque es el primer año que entra, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con las pérdidas que se generan? Vamos a imaginarnos que yo estaba en el régimen general de ley y me quiero pasar a este régimen. ¿Qué va a pasar con mis pérdidas? Técnicamente, este es un nuevo régimen que entra en vigor el 1 de enero de 2022. Por lo tanto, aquí no debería tener pérdidas. Pero vamos a ver igual que nos dicen las reglas, ¿sí? Aplicación
sobre estas dos partidas. Bien, a esto me va a dar la utilidad fiscal base del pago provisional y dice, le vas a aplicar la tasa del artículo 9. Igual me dice, mézclale. Aquí el artículo 11 me dice, tus ingresos a flujo de efectivo, determina tu utilidad fiscal y aplícale la tasa del 9, que es el 30%. Y esto te va a dar el ISR a pagar. Le resta los pagos provisionales efectuados con anterioridad en este régimen, ¿sí? Y entonces tengo un ISR retenido del sistema financiero. Oye, ¿y qué va a pasar si tengo pagos provisionales pendientes? Tengo que hacer el cierre del ejercicio anterior. Entonces puedo tener un saldo a favor. Lo puedo aplicar contra este régimen. No me dice nada todavía las disposiciones, ¿correcto? Igual le voy a restar el ISR retenido por el sistema financiero y me va a dar el ISR a cargo a favor. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ya a la declaración anual en el régimen simplificado de confianza. Mira, me dice, el cálculo lo vas a hacer en los términos del artículo 9. Entonces, a ver, el artículo 212 me dice, para tu cálculo anual, vete al artículo 9 de régimen general de ley. Entonces, ahí que me dice el artículo 9, que a los ingresos acumulables totales del ejercicio, le resta las deducciones asociadas del mismo ejercicio, le resta la PTU. Esta PTU, si estoy en los términos del artículo 9, quiero pensar que esta PTU es la del año anterior. No, me están cruzando dos datos de regímenes fiscales diferentes. Hay que esperar aclaraciones. Me va a dar una utilidad fiscal menos pérdidas pendientes de aplicar. ¿Cuáles? Según esto, a la entrada en vigor no tengo pérdidas pendientes de aplicar. Hay que ver si se refiere también a las anteriores, porque aquí me dice, haz el cálculo conforme el artículo 9. No dice tome las disposiciones del artículo 9, que eso es diferente, ¿sí? Le aplica la tasa del 30% y esto le va a dar el ISR anual causado, ¿correcto? O así, igual contra el pago provisional anual, se acreditan los pagos provisionales, el ISR retenido del ejercicio, ¿sí? El ISR retenido de bancos, el ISR retenido del extranjero, ¿sí? Y el ISR cuando se distribuyan dividendos. Pero, ¿cuáles dividendos? Volvemos a lo mismo. Todavía no tengo utilidades. Por lo tanto, al menos en 2022, esa decisión no me aplicaría. Hay que esperar a ver qué hago, si son dividendos del año anterior también. Hay que ver si me permite estar conjugando los dos regímenes. Vamos a ver qué obligaciones tienes en ese régimen simplificado de confianza. Mira, primero, dice, además de todas las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, ¿sí? Y otras disposiciones fiscales, cumplirás con las señaladas en el capítulo 9 del título 2, otra vez. Este régimen simplificado de confianza me dice, para efectos de las obligaciones, te vas al capítulo 9, que es del título 2. Entonces ya me está yendo allá, y checa qué obligaciones tengo allá en el régimen general de ley. Llevar contabilidad, expedir FDIs, elaborar balances, hacer un inventario, presentar declaraciones informativas, llevar una cuenta de COFIN, una cuenta de CUCA, llevar ajuste anual. A ver, como que me está diciendo, todo lo que tienes aquí, hazlo como lo tienes allá. Entonces nada más lo único que hasta ahorita me está cambiando, que es flujo de efectivo. ¿Sí? Y me hace las aclaraciones del artículo 214. Los contribuyentes que no cumplan los requisitos para continuar en este capítulo, o sea, ¿cuál es el único requisito? Que tenga yo socio el extranjero, etcétera, pero vamos a suponer que me pasé de los 35 millones, ¿sí? Bueno, no voy a poder continuar el siguiente, pero si en el otro volvía a llegar otra vez a
tener ingresos en el ejercicio anterior menor a 35 millones, sí puedo regresar. ¿Te acuerdas cuando nos dieron de alta en el régimen de incorporación fiscal y dijeron, si te sales de aquí, ya no puedes regresar? Aquí sí puedes regresar, siempre y cuando vuelvas a caer y a cumplir en las disposiciones de ley, ¿correcto? Y para los efectos de los pagos provisionales, se considerará como coeficiente de utilidad el que le corresponda a la actividad preponderante conforme al artículo 58. A ver, espérame. Yo tengo flujo de efectivo, ¿sí? Tengo ingresos menos deducciones. Sí, pero eso es para el anual. En tu pago provisional vas a seguir haciendo lo mismo. A los ingresos efectivamente cobrados le vas a aplicar un coeficiente de utilidad, pero para efecto de pagos provisionales. Pero aquí sí, cuidado, porque dice conforme al artículo 58, es decir, tú tienes un coeficiente de utilidad, como no tienes, aplicas el del artículo 58. ¿Te acuerdas cuando te estimaron ingresos? Ah, pues mira, es esto. Si eres una sociedad civil, te están estimando que el 50% es utilidad, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. En el artículo 58 los coeficientes de utilidad están demasiado altos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y se deberá presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más tardar el 31 de enero. Es decir, ¿quieres meterte en este régimen? Avísamelo. Preséntamelo, un aviso de actualización de actividades, ¿sí? Y que se haga más tardar el 31 de enero. Si no cumples con esto, entras posteriormente. El CNME de reglas de carácter general establecerá los mecanismos de transición. Pues amigos, les damos las gracias por todo esto. Este es el régimen, lo general que tenemos ahorita del régimen simplificado de confianza. Van a quedar muchas dudas, nos van a surgir muchas dudas. Esperemos que estas se aclaren ya con la disposición expresa de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuando ya la autoricen, cuando ya nos digan los transitorios, que son los que nos van a permitir saber qué hacemos con lo que está en el régimen general de ley anterior y cómo lo vamos a aplicar en el nuevo, ¿sí? O en su momento esperemos las reglas normalmente las dudas que tengan, se las preguntas a los que diciendo, no, espérense las reglas y la resolución de facilidades administrativas que normalmente nos las dan a conocer el día 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. No sé qué tenga que ver los santos inocentes con la resolución miscelánea, pero normalmente son esos días. Entonces, por lo tanto, amigos, pues solo esperamos que les haya gustado esta presentación y como siempre nos despedimos de ustedes en SIL Contadores, invitándolos a que visiten nuestra página que es www.silcontadores. Si tienen alguna duda, algún comentario, les dejo aquí mi email, luis@silcontadores.com. Estamos a su disposición, ¿sí? Para cualquier duda sobre esto. Y pues como hoy, como siempre, les agradecemos su presencia. Los invitamos a que por favor, a pesar de que ya estamos en semáforo verde, síganse cuidando. Como siempre, les agradecemos su presencia. Gracias y hasta la próxima.